Bueno, había mucha gente en cola, María Isabel, muy Hola, apetecible, la joven. ¿Cómo te va? muy bien, Caro, feliz de estar contigo, eh, No, conversando contigo. 23, 24, 25, esto crece, esto crece, esto crece, promete, promete, pero bueno, en aras de cumplirle a la gente que llegó cumplida. Pues María, muchísimas gracias por este espacio. Una breve introducción para las personas que de pronto no nos conocen. Mi nombre es Carolina Echeverry. Actualmente dirijo el área de marketing y ventas en We Are Content. Y está María Isabel Murillo, que es fundadora y CEO de Usaria, pero preséntate. Gracias, Caro. Bueno, yo dirijo Usaria, que es una compañía consultora boutique en diseño estratégico e investigación para el diseño, que está en México y Colombia y hacemos cosas para toda Latinoamérica. Además, hacemos parte de la UX Alliance, que es pues la red de profesionales más grande de UX, y de la mano de la UX Alliance, pues trabajamos semana a semana con las compañías más grandes del mundo de tecnologías, ayudándoles a hacer investigación justamente para el diseño de manera contextual. Digamos, pues estas marcas globales de tecnología tienen productos que se usan alrededor del mundo, y lo que nosotros hacemos es de manera contextual ayudarles a encontrar información para mejorar sus productos de manera local. Eso pues es en gran parte lo que hacemos, y seguramente en la conversación seguiremos ahí contándoles un poco más de nosotros. Y bueno, para mí es un placer estar aquí hoy, y un placer estar conversando con Caro, que además de que trabajó conmigo un par de años y fue gran miembro de mi equipo, pues también tenemos muchos años de conocernos y hemos coincidido en este mundo del trabajo digital desde hace muchos años. María, el Entonces, pues muy placer contenta de estar contigo, Caro. es todo mío, me honra. Además que yo nunca te había entrevistado. Es verdad. Y me encanta porque eres un ser humano súper crítico y eso es precisamente lo que hoy pues nos convoca. ¿Por qué nace este espacio? Y tengo que ser honesta, y es que nace por un interés personal, personal, profesional. En We Are Content estamos diseñando producto. We Are Content está dando la vuelta de dejar de ser una agencia de SEO y contenidos a ser un producto digital, a ser una compañía de base tecnológica. Y pues eso nos ha traído unos retos y unos aprendizajes. Y bueno, lo que te decía hace un rato, aunque estoy formada contigo como UX PM, pues en la práctica eso termina siendo otra historia. Y aunque uno quiere seguir metodologías y demás, pues nada, se va yendo por las ramas un poco. Esta conversación nace, o esta idea de esta conversación nace específicamente de las pruebas con usuario. Antes de desarrollar, de diseñar, y después, claramente, cuando uno ya quiere probar, porque me di cuenta de que hay muchas herramientas para probar con usuarios sintéticos y dije, no puede ser. O sea, esto desvirtúa, en mi opinión particular, que por eso quiero que tú nos cuentes y nos enseñes, en mi opinión particular desvirtúa un poco la labor de uno como UX, digo yo. Pero antes Ujú. de eso, darle la bienvenida a todas las personas que están. No conozco a nadie de las personas que están aquí ahora mismo, pero pues nada, bienvenidos a todos. Díganos ustedes desde dónde están, en qué empresas trabajan, déjennos sus dudas y pues nada, María Isabel seguramente con muchísimo cariño se las va a responder. María, entrando en materia, me genera una duda muy grande, y es ustedes cómo están precisamente incorporando la inteligencia artificial en las labores de investigación y diseño, y, y bueno, qué retos se han ido encontrando, qué potencialidades encuentran. Contanos un poquito en qué están. Súper, Caro. Mira, antes de pasar a contestarte esa pregunta, me voy a permitir como un comentario general, ¿no? Yo creo que los cambios en las industrias y los cambios de tecnología y una tecnología nueva siempre trae miedo y siempre trae reticencia. Pero la realidad es que el trabajo mediocre ha existido siempre. O sea,
Uno puede hacer un trabajo mediocre con mucha tecnología o puede hacer un trabajo increíble apalancado en mucha tecnología. O sea, eso ha existido siempre. Hace un rato tras bambalinas conversábamos, por ejemplo, de Figma, que me parece que es una herramienta maravillosa. O sea, hace 15 o 20 años cuando nosotros empezamos en esto, si a ti un botón te quedaba mal en una interfaz y el botón estaba 250 veces, tú tenías que hacer 250 veces el botón. Qué felicidad que ya no tengas que hacer 250 veces una cosa tan operativa. Sí. Pero ese botón podría que haberte quedado mal diseñado sin criterio hace 20 años u hoy. Entonces, quiero empezar por ahí. O sea, creo que el trabajo, la mediocridad y la falta de criterio existe con o sin tecnología o con o sin avances. Eh, y De también acuerdo. creo que arrancaría también con una invitación a, pues las tecnologías hay que explorarlas, ¿no? Porque si no, yo luego creo que le pasa a uno como la gente que dice, no, el reggaetón, no, qué horror, y después los ve uno en las fiestas y en los matrimonios hasta abajo con Daddy Yankee. Entonces, creo que, o sea, creo que, bueno. Ahora, ¿cómo lo estamos usando nosotros? La columna vertebral de lo que hacemos en Usaria es la investigación, investigación sobre todo cualitativa, generativa para explorar los espacios del problema, de los contextos de las personas para apalancar procesos de desarrollo de productos y servicios y también está la parte evaluativa. Eh, Nosotros, por ejemplo, para investigación, hemos explorado mucho el uso, por ejemplo, de NotebookLM para codificar información, para sacar patrones, por ejemplo, también nosotros hacemos mucha investigación, como les decía, para empresas globales, pero tú la investigación la haces en español y tomas tus notas en español. Entonces, por ejemplo, ahí con inteligencia artificial y con tecnología es mucho más fácil hoy pasar esas notas a otro idioma de manera más rápida. También encontrar patrones de información es mucho más rápido, pero tú tienes dos caminos o dejas que la herramienta te saque los patrones de información que a ella le parecen, o tú le entregas a partir de toda esa definición estratégica de la investigación, de cuáles son los objetivos de negocio que se quieren lograr, cuáles son las temáticas que nos interesa, cuáles son esas cosas que tal vez nos sorprendieron y que no teníamos mapeadas cuando se diseñó la investigación, sino que salieron en la investigación. Cuando uno hace investigación cualitativa hay muchas sorpresas que uno no se espera, porque los seres humanos somos impredecibles y uno tiene un montón de sesgos, entonces uno cree que la gente actúa de determinada manera. Y cuando sales a explorar, te encuentras otras cosas. Entonces es muy diferente, por ejemplo, que tú dejes libremente que la herramienta te saque unos patrones a que tú le des las indicaciones claras a partir de esa estrategia de cuáles son los patrones que estamos buscando, cuáles son esos patrones que nos sorprendieron, ¿sí? Oíste, María, Ujú. pero ustedes claramente están usándola solamente después de haber hecho el planteamiento y Sí, sí, solamente sí, después de haber hecho el ejercicio. No es sí. como que vengan a las herramientas y les digan, voy a hacer esta investigación, dígame qué preguntar. Ahora, si hay cosas que te las ayudan a hacer más rápido y que sí lo usamos a veces, que es, oye, voy a hacer una investigación de esto con estos objetivos, con este énfasis, ayúdame a hacer una primera batería de preguntas. Eso es válido. Pero es Ok. que creo que la gente cree que el hacerlo más rápido es igual a no te vas a demorar nada. Mm, es O cierto. sea, hay gente que cree que es como, ay, no, yo puse una frase voy a poner un ejemplo súper básico. Voy a hacer unas pruebas de usabilidad de X aplicación de delivery. Dame un guión. Pues el guión que te va a salir es igual de mediocre a la indicación que acabaste de dar. ¿Sí? O sea, ¿Cierto? te puedes dar algo que te puede servir, ¿sí? Pero si tú dices, mira, yo voy a hacer una evaluación de usabilidad de X aplicación que se ha detectado estos problemas y estos problemas en su flujo.
que además el negocio tiene estas hipótesis de por qué son esos problemas. Investigaciones pasadas demuestran que tal cosa. Aquí te van las investigaciones. Además, nos interesa particularmente evaluar este flujo y este flujo y este flujo porque creemos que los problemas son estos. Y esa evaluación se va a dar particularmente con este segmento de personas que tienen estas y estas características. Aquí acabo de poner un ejemplo muy tonto, Específico. pero si ves, o sea, un ejemplo, digamos, básico con dos formas de hacerlo. Y en la primera, en esa frase, tú te demoras 30 segundos escribiendo eso. Dando las otras instrucciones, a ti se te puede ir toda la mañana. Entonces, Ok, la gente, sí, o sea, haciéndolo bien. ¿Cuál es la claro, claro. diferencia? Que el resultado a lo mejor no te va a tomar 8 horas escribirlo. ¿Sí me Cierto. entiendes? No sé Sí, si me sí. sigue. Entonces la gente confunde en hacer cosas rápidas con que yo pongo o escribo una cosa rapidísima. Piensen, pues esto no me lo inventé yo, ¿no? O sea, tener un asistente o la inteligencia artificial es otra persona, ¿no? Un robot que trabaja para ti. Pero así como en los seres humanos, entre mejores instrucciones, Claro. mejor contexto y mejor estructura le des, mejor va a ser el resultado. Si tus instrucciones son mediocres, el resultado va a ser mediocre. Absolutamente. Y esto me lleva a pensar, llevo pues muchos años desde que nació esto de ChatGPT y tal y el boom de la inteligencia artificial, pensando justo en esto, en cómo si de verdad las personas están haciendo la reflexión de primero darse cuenta de que requieren unos skills diferentes para poder hacer mejores planteamientos de instrucciones, o si por el contrario son hiperfacilistas y entonces cualquier cosa les es útil. Yo me lo pregunto, ¿sí? Yo digo, ok, a veces uno requiere facilidad y menos tiempo como primer input, que tampoco está mal ahora escuchándote, pienso que tampoco está mal como, a ver, tengo este bloqueo, no sé cómo plantear Ah, esto, claro, y sí, que ese sí. primer input también te ayude a refinar lo que sea que continúa, ¿sí? Pero tienes toda la razón. Una instrucción mediocre, esto como con los adolescentes o como con los niños, una instrucción mal entregada genera todo lo contrario. Es exactamente igual. Y hay una cosa más complicada, Caro, y es que en muchas organizaciones, las personas que están alrededor, es decir, que están revisando el trabajo de los diseñadores, de la gente de investigación, saben de negocio, pero no tienen el criterio para evaluar esto muchas veces. Eso ha empezado a cambiar, cada vez hay gente más talentosa y más preparada a cargo de esto, pero no son todos. Entonces, ¿qué pasa? Yo doy una instrucción mediocre, me da una mediocridad. Nadie se da cuenta que eso es una mediocridad. Y es como una cadena, o sea, se perpetúa la Sí, sí. mediocridad porque no hay nadie tampoco que te diga, hey, eso está mal hecho, a esto le falta profundidad, estas Esto está hecho preguntas con están ChatGPT. sesgadas. ¿Sí me entiendes? Entonces, Sí, sí. es un arma, es como, a ver, es un arma de doble filo. Ahora, hay otras cosas, y estos ya es un poco más de manera personal, pero también en el plano profesional, para lo que yo he estado usando muchas estas herramientas y creo que son muy valiosas de nuevo con el tiempo dado de las instrucciones. Em, y es, por ejemplo, te hace mucho más rápido la investigación de escritorio. ¿Cómo te la haces más rápido? Es decir, por ejemplo, yo la semana pasada que me di un rato para preparar esta charla, normalmente yo qué hacía antes de usar inteligencia artificial para esto, pues googlear, empezar a buscar artículos, empezar a abrir 87 pestañas del navegador, ¿no? Ahora, ¿qué hago? Me doy una visión general, entiendo qué temas me interesan y me paso, ojo, quiero hacer énfasis en esto, se me pueden ir incluso 2 horas preparando la instrucción de lo que quiero investigar, entre Ok. 1 o 2 horas. Quiero investigar sobre este tema, necesito que me ayudes a traer autores de esto, y ayúdame a hacer la investigación en inglés y en español. Necesito fuentes de temas comerciales, pero también necesito fuentes académicas. Necesito
que me des las posiciones a favor, las posiciones en contra, cuáles son los debates, cuáles son tal, 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 tal. Y eso te entrega de regreso un material de estudio, pero que yo me lo tengo que estudiar. Es decir, eso Sí, me claro, devuelve 24 hojas, que tal vez me habría costado mucho tiempo más después o ni siquiera me habría leído ni esas 27 pantallas que abrí. claro. ¿Sí? Entonces, para cualquier proyecto que uno vaya a hacer, creo que es una gran herramienta, bien estructurada y con un tiempo invertido de tiempo, que te dé un material de estudio para tú poder profundizar en un tema. Ok, Pero, pero de nuevo, o sea, vamos a suponer, Caro, que mañana tú vas a empezar una campaña para un cliente que tenga que ver con género e inclusión. ¿Sí? Entonces, a lo mejor a ti te convendría hacerte una guía de estudio sobre género e inclusión, ¿no? ¿Y cuál es una guía de estudios? Una guía para construir contenidos con visión de género, ¿no? O sea, sí, yo creo que esa es una herramienta muy, muy, muy potente. Pero de nuevo, no es que yo me senté y escribí, háblame de visión de género, enter. mm, No, es yo me tomo un rato de analizar. Mira, yo tengo, aquí, mira, tengo listas, tengo esto lleno de post-its, tengo, aquí les voy a mostrar, que vean que no es mentira. Tengo listas de, digo, esta es la información que a mí me interesa ahondar. Estas son las y, subcategorías de esa información. y le entregas un Como prompt bien necesito, estructurado. como necesito debatir, entonces necesito posiciones a favor, posiciones en contra, que de ahí también viene la famosa visión crítica, ¿no? Porque de nada Claro, me sirve a mí que me dé información que solamente está de acuerdo con lo que a mí me claro, claro. interesa. Necesitamos convergencia y para que exista la convergencia se necesita la divergencia, indudablemente. Exacto. Entonces, eso creo que es una herramienta muy potente, pero quiero decir, antes una investigación que a mí se me iba tal vez una semana regada o no la terminaba nunca, ahora me permite una investigación de escritorio terminarla en un día. Ok. Y quedarme con un marco de estudio que me va a servir a mí, que le va a servir a mi equipo, como input importante para desarrollar un proyecto. Pero, Oíste, ujú, dale, dale, pero pero. para cerrar, quiero hacer mucho énfasis en que, de nuevo, la gente confunde en rapidez con mediocridad. Es decir, para armar una buena guía de estudio necesito invertirle tiempo. Ok, ya no van a ser 2 semanas, no va a ser un mes, pero tampoco son 5 minutos. Claro, claro. ¿Me explico? Sí, estabas hablando de los sesgos hace un rato, de los sesgos que claramente Ujú, tenemos las personas cuando vamos a diseñar algo. Paréntesis, desde Chile, desde Cali, desde Perú, desde España, mejor dicho, aquí hay gente de todas partes del mundo. Me encanta. Em, bo- Estabas hablando de los sesgos, ¿sí? ujú, ¿Cuáles son en tu equipo y en los equipos con los que has participado en diseño de producto o en investigaciones, o sea, cosas que requieran como esta sofisticación, cuáles son los sesgos alrededor del uso de la inteligencia artificial que más que más has visto, más has notado? Como que tú ya los tengas, así como cuando uno dice, este escribió este texto con inteligencia artificial. Eso es chat GPT, como ese tipo de sesgos, pero llevados a este ejercicio en el que estás. súper. Mira, creo que uno de los sesgos es lo que mencionaba ahorita, el creer que rápido es igual a yo en 3 segundos escribo cualquier cosa, pues me, o sea, mediocridad entra, mediocridad sale, así es, ¿no? Entonces, es creer que todo efectivamente es más rápido y que tu inversión de tiempo se reduce a cero, ¿sí? Ok, Eh, Otro sesgo que veo es el sesgo de confirmación. Entonces, está la gente que sataniza el uso de la inteligencia artificial y le parece pues el demonio en carne propia, o la gente que la ama. Yo no sé si es porque acabo de cumplir 40 años, pero ando como en el mood de andar por la senda media. ok. Sí, como que últimamente el color gris me gusta.
¿no? Como que creo Lo que, sé. sí, o sea, como que tal vez, sí, yo creo que hay que andar como por la mitad porque hay que abrirse también a explorar, ¿no? Cierto. Porque, o sea, la realidad es que esto existe, nos guste o no. Y se va a quedar, Y se va a además. quedar, ya se quedó. Sí. Entonces hay dos opciones, o aprendemos de esto, aprendemos de la lógica, ¿sí? Ojo, esto es Ujú. muy importante, Caro, perdón que aquí me voy a desviar un poco para tu Desvíese todo pregunta, lo que quiera. pero esto me Estamos lleva en a una algo, masterclass. Esto me fascina. Caro, esto me lleva a algo que creo que es importante, y es para quienes trabajamos en tecnología de manera directa o indirecta, que creo que somos la mayoría de los que estamos aquí. Y es que nosotros necesitamos entender cómo funcionan los sistemas para poderlos diseñar. Y hay algo que yo veo y me preocupa mucho, y esto sí ya es comentario de señora mayor y me voy a salir de mi senda media, ¿ok? Que les acabo de decir. Y es que yo siento que las generaciones más jóvenes al llegar directamente a usar este tipo de sistemas, ¿no? Y no como uno que le tocó ver informática uno en el bachillerato, donde le decían a uno, esto es una carpeta, de esta carpeta se desprenden subcarpetas, algo tan básico y que parece tan básico, a veces las nuevas generaciones no lo entienden. O sea, siento que se ha perdido un conocimiento de cómo es la lógica, de cómo funciona un sistema, De procesos, procesos y entender el cómo proceso. funciona un software y cómo está construido todo por detrás. Entonces, para yo poder usar cualquier tecnología, yo necesito saber las bases lógicas, la lógica del proceso y la funcionalidad del marco en lo que yo esté trabajando. Es decir, si yo estoy hablando de diseño de interfaces, yo necesito saber de arquitectura de información, yo necesito saber de diseño de interacción, que a una de las personas que más le aprendí yo en la vida de diseño de interacción, la veo que nos saluda desde Finlandia en el chat. Eh, yo necesito entender las bases de eso y la lógica de cómo funciona un sistema para yo poder después dar esas instrucciones y entender si el trabajo que estoy haciendo es correcto. Entonces, principios antes que metodologías y antes que herramientas. O sea, principios y lógicas. Si yo voy, es decir, puede ser que yo sea diseñador y yo voy a diseñar un software, pero yo nunca en la vida me he preguntado cómo demonios Funciona funciona un esto. software, Mm, ¿sí? O cómo se construye un sistema. Ojo, eso no quiere decir que yo me tenga que volver programadora. Si cada mm. quien quiere, maravilloso, ¿sí? Yo nunca en mi vida he echado una línea de código, ¿sí? Pero sí me he preocupado por entender cómo es la lógica de esto. Sí, me voy a tener un poco ahí y es que una de las cosas que más que te escuché a ti, pero que lo llevo escuchando en el entorno de experiencia de usuario es, primero hay que entender antes de echar la primera línea de código, precisamente para que esa línea de código cada vez sea más diáfana en el ejercicio. Y es cierto, María, uno no tiene que ser desarrollador, pero debe comprender las bases mínimas de funcionamiento de cosas para entender si se pueden hacer más rápido incluso o si pueden ayudarnos a resolver X problema, ¿sí? Porque también nos viciamos en los roles y aquí me devuelvo un tricito a lo de los sesgos y es que cuando uno ya tiene ciertas experiencias como ancladas, uno se vicia también, ¿sí? Ujú, ujú, Entonces, pues esto se hace así, sí, pero siempre hay otras formas más fáciles de hacerlo. De hecho, con David, que ya lo conociste, que es parte de mi equipo de marketing, nosotros cada día tenemos nuestro daily y la pregunta con la que siempre cerramos es, ¿cómo podemos hacer mejor todo esto que hacemos? ¿Cómo hay un mejor formato? ¿Cómo hay una mejor pregunta? ¿Qué nos tenemos que preguntar? Porque siempre hay una forma más rápida, bueno, más rápido que la IA, ya no lo sé, pero siempre hay una forma más eficiente, digámoslo, de eficiente, ajá. hacerlo. Em, Siempre hay una forma, otra manera de ver el lado de las cosas, ¿sí? Entonces, que tú traigas esto a la conversación se me antoja en este momento que es de muchísimo valor porque no es simplemente decir, hay que diseñar esto y entonces entro a Lovable, que yo le entrego tres Ujú, instrucciones y me lo hizo, ahora como Figma, que también puedes entrar y decirle y te lo hizo.
hay que poder comprender incluso el comportamiento de ese funcionamiento de la tecnología por detrás para saber eso cómo lo uno con las necesidades del usuario para cosas tan simples como cómo hago que de este paso a este paso me demore menos tiempo en hacer X o Y. O sea, Exacto. Mira, yo tengo, pues no voy a echar aquí a nadie al agua, cada vez hay equipos de diseño patos al agua. más talentosos gente muy talentosa. Mm. Pero he visto cómo hay gente, que yo les pregunto, o sea, y son equipos talentosísimos, les digo, bueno, y en esta interfaz, esto si yo hago clic, ¿esto a dónde se va? ¿Qué? Por Oye, eso te hablo pero por eso te preguntaba de los sesgos, porque aunque hay sesgos normales de la vida que ya sí, los sabemos, investiguense, ahí hay como 60 y punta de sesgos, la IA deja evidentemente un comportamiento, o unos sesgos o unos comportamientos asociados a la IA. Y yo siento que eso que estás diciendo, aunque ya se hacía evidente antes de la IA, siento que eso, por ejemplo, eso es lógica. Ni siquiera es sistema, ni siquiera es proceso, es lógica. Si yo hago A, pasa B. ¿Qué pasa? exacto, pero yo esa lógica se la tengo que plantear Claro, a la herramienta, absoluto. ¿no? Hay una cosa más, Caro, que quisiera agregar sobre esto, sobre la primera pregunta que me hacías, antes de pasarnos a hablar de, a lo mejor ya los sesgos por ejemplo, los usuarios sintéticos, ¿sí? Hay otra cosa para la que yo también estoy aprovechando mucho la inteligencia artificial. em, no sé si me escuchan porque Sí, siento sí, que... sí, Ah, perfecto, ya, es que te me perfecto. congelaste, entonces no sé Ah, si... es porque ahora como hay más tecnología, los sistemas se vuelven más pesados, entonces eso en segundo plano hace que todo, pero te Sí, estamos escuchando divinamente, mi amor. perfecto. Adelante. Decía que algo para lo que creo que también es muy útil la inteligencia artificial es para la construcción de procesos. Es decir, muchas cosas que vienen con, por ejemplo, desarrollo de tecnología tienen que ver con simplificar procesos. Voy a decir algo, no sé, supongamos que somos una organización de gobierno que tiene unos trámites que son, necesito pedirle permiso a un pie para mover el otro y que me firmen esto 85 personas que nada tienen que ver con el trámite. Si yo digitalizo ese trámite, no me va a quedar más fácil, me va a quedar un trámite de 85 pasos, solo que digitalizado, ¿cierto? Entonces, antes de cualquier cosa de tecnología que yo quiera simplificar, yo necesito mejorar mi proceso y mi servicio, porque si no, yo voy a quedar con un proceso y un servicio horrible, solo que digital, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para simplificar procesos y escribir, porque escribir un nuevo proceso lleva tiempo, para eso me puede apoyar mucho la inteligencia artificial, obviamente construyendo las instrucciones adecuadas. De nos dimos cuenta de esto, sabemos que estos pasos se pueden ahorrar, podemos pasar de tal. Ayúdame a diseñar el proceso de experiencia cliente mucho más simplificado para este trámite. Me voy a ¿Sí? robar eso, me lo voy a Y robar. luego eso, yo como ya lo vuelvo algo digital, un proceso de atención telefónica. Creo que para eso es muy útil y acelera mucho los procesos, porque cuando tú manualmente tenías que escribir todo, eso lleva Mm. demasiado tiempo. Yo lo sé porque yo construyo procesos, Ajá. entonces lo sé, lo sé. Que hay una cosa que me acabas de dar una idea fenomenal porque yo, de hecho, no he charlado con mis IA sobre cómo mejorar o hacer eficiente un proceso. No, a mí me gusta hablar con la gente, entender la gente en qué parte se queda, dónde patina y yo misma hacer como el piense inicial y luego sí que se lo echo a la IA y le digo, hey, construí esto, No, pero encontré está esto. bien, o sea, digamos que yo, o sea, dentro del proceso es entender qué es lo que está fallando, lo que sí está funcionando bien, lo que necesita ser mejorado, algunas inspiraciones. ¿Sí? Entonces, por Sí, ejemplo, para temas de Design y Research Ops, de la forma en cómo tu equipo trabaja, ¿cuáles son las expectativas? Mira, yo he hasta mejorado últimamente cómo espero yo que nos comuniquemos por Slack.
Que antes a mí eso, pues tal vez me tomaría 2 meses o me tomaría no terminarlo nunca. Ahora es, me siento un par de tardes con mucho foco y muchas buenas instrucciones y del otro lado ya obtengo un manual de cómo tendríamos que estarnos comunicando. Entonces, eso también sirve, por ejemplo, para hacer checklist y decir, a ver, checklist de calidad para un contenido, para una interfaz, obviamente dándole las instrucciones. Mira, Claro. los retos que tenemos son estos, las piedras con las que nos tropezamos todos los días son estas. A mí me gustaría llegar a algo como esto. Los principios que son importantes para mí son estos, estos, estos y estos. Ayúdame a generar un checklist de calidad de contenidos. Buenísimo, buenísimo, me lo va a robar también. Ojalá por aquí estoy, aquí está mi equipo, creo, pero por aquí está mi líder de SEO, que yo creo que esa idea también le va a gustar. María, es que nos hicieron dos preguntas, entonces Ajá. te las quiero aquí contar. Una es Sara y Bartolo, que dice, pregunta, ¿cómo prevenimos que la IA pase de ser una herramienta de apoyo a convertirse en la fuente principal de decisiones en UX, especialmente en equipos y empresas que exigen su uso? Voy a complementar esa pregunta de Sara de que me viene como anillo al dedo, porque, porque yo siento que a veces muchas personas en los equipos se ahorran su piense Ujú. para tomar una decisión. Se la consultan a la inteligencia artificial y le da unas buenas ideas, pero no necesariamente esas ideas son las decisiones que uno tiene que tomar porque uno necesita reflexionar o ver más partes del asunto. Entonces, esa pregunta de Saray, ¿cómo prevenimos que la inteligencia artificial pase de ser una herramienta de apoyo a convertirse en la fuente principal de decisiones? Y no solo en UX, yo creo que en general en la vida. Claro, mira, hay varias cosas. Primero me voy a poner mi gorra de management y de liderazgo. Y lo primero es que todos en nuestros equipos deberíamos empezar a desarrollar un manifiesto de uso de inteligencia artificial y unas políticas de uso de inteligencia artificial. Mm, Sí, es, a ver, pongámonos de acuerdo como equipo y establezcamos unos parámetros de para qué sí, para qué no, cuándo sí, cuándo no, y cuál es nuestra perspectiva como equipo de esto. Porque puede ser que un equipo decida, sabes que yo le voy a apostar a que lo voy a hacer todo con inteligencia y está bien. Lo que está mal es que no tengamos nuestra postura como equipo. Te digo que primero eso lo contesto desde la gorra de management, ¿no? Es para liderar, yo necesito apalancarme también en políticas, en procesos, en principios. Entonces, que eso es algo que estoy construyendo y que quiero que este año quede para mi equipo y es definamos cuál va a ser nuestro hilo conductor de uso de la inteligencia artificial, ¿sí? Cuándo sí, cuándo no y cuáles son nuestras posturas. Ahora, como cualquier política, pues uno tampoco va a ir a perseguir a la gente a ver si lo hace o no lo hace. Ya también, pues cada persona del equipo, ¿no? Es como cuando le dices, mira, tú me tienes que avisar cuando trabajes remoto y te vayas de otro lado. Pues ya uno no puede amarrar a la gente tampoco al escritorio de la casa a ver si no está yendo a trabajar desde una lancha, quién sabe en dónde, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es, por un lado es, yo defino mis políticas muy bien. y según mis políticas y mi postura, busco que mi equipo actúe como tal, Claro, es con que es un tema de cultura, de María. cultura. Es un tema cultural y las compañías, por muy grandes que sean o muy pequeñas que sean, se olvidan de construir cultura, Ujú. porque la cultura, si bien está interpretada de muchas maneras, es tan etéreo construir una cultura, ¿sí? Pero esto que dices me parece muy sensato y estratégico al mismo tiempo y es necesitamos todos estar en acuerdo de para qué creemos que es útil la inteligencia artificial en cada rol o en cada equipo y luego de aquí cómo crecemos o hacemos su manejo de su uso. O sea, súper. Sí, también luego viene eh, la reflexión personal, ¿no? Y yo ahí le metería también un tema de conciencia ambientalista. O sea, piensa si realmente eso tú se lo necesitas preguntar a la A inteligencia, ChatGPT. a Sí. a la inteligencia artificial y quitarle agua al planeta
o eso lo puedes resolver de otra forma. Bueno, al final Porque, del día es que eso consume energía, le pregunte o no le preguntes. El procesamiento en segundo plano consume y pues ya está. claro, pero digamos, o sea, yo por ponerle ahí una capa, ¿no? Sí, Como, sí. mira, pregúntate si realmente eso es una cosa, ¿no? Porque uno puede caer en unas cosas que uno dice, pero yo qué le ando preguntando aquí a esta bobada, ¿no? Si esto lo puedo resolver de otra forma. Em, Quisiera volver Pero, a la pero pregunta, Caro. ¿cómo prevenimos que la IA pase de ser una herramienta de apoyo a convertirse en una fuente principal de decisiones? Y eso me está pasando hoy en varios proyectos y ella lo pone para UX, especialmente en equipos y empresas que exigen su uso, ¿sí? Nuestra empresa es una empresa que exige el uso de la IA porque la apuesta de la compañía es AI first. Sin embargo, muchos clientes, ¿sí? Nosotros les hacemos unas investigaciones o unas Ujú, propuestas o las tres ujú. estrategias, lo que sea, pero ellos van y la pasan por la inteligencia artificial y luego me devuelven a mí lo que les dijo la inteligencia artificial y nosotros somos, pero carambolas, pero ¿de qué estamos hablando aquí? ¿Sí? Y a mí ¿cómo prevenir eso? Es que es una pregunta, Caro, lo mismo, o sea, necesitamos un máster de eso. con políticas y acuerdos. Yo me puedo sentar con nuestros clientes a decir, mira, el feedback que a mí me interesa es este tal, 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 tal. Créeme que antes de llegar contigo, esto ya lo pasamos por 17 inteligencias artificiales y tuvimos feedback. A Mm, mí lo que me interesa es el feedback de esto que yo te estoy entregando sobre tu negocio porque nadie conoce el negocio como tú. Pero son absolutamente. ese tipo de cosas de hablar las cosas. Muchas veces uno discute sobre lo no dicho. Uno discute sobre lo no dicho. Qué frase tan profunda, María Isabel, Dios mío. Entonces, no, pues sí, claro, o sea, ¿Sí? uno se entra en unas discusiones y unas peleas que porque dejemos de discutir sobre lo que no dicho y lleguemos a estándares y acuerdos, ¿no? De lo que yo espero de tu lado. ¿Cuál es el Uf, feedback que realmente me sirve? fenomenal. Pues pasemos a ¿Sí? la siguiente pregunta, porque es que, mire, ya llevamos aquí 40 minutos y yo cada vez tengo más preguntas. Hay tres preguntas más y Dale, Caro. pues si nos podemos quedar otro poquito. Luego Sí, sí. em, dice esta persona, que no sé cuál es su nombre, dice, así como en programación se insiste en dominar los fundamentos antes de usar IA para escribir código. ¿Cuáles consideras que son los fundamentos de UX que debemos dominar para no perder criterio al usar la IA en diseño y en UX writing? Uf, De esta maravillosa, respuesta me voy a hacer un artículo de blog, si me lo permite, María Isabel. maravillosa pregunta. Mira, hay un montón de fundamentos. El diseño tiene un montón de fundamentos, ¿no? Entonces, primero hay un tema que tiene que ver con eh, factores humanos que deberíamos dominar todos quienes estemos en diseño. ¿Cuáles son esos factores humanos? Los sesgos, ¿no? Los principios cognitivos de cómo funciona nuestra mente. ¿No? Un ejemplo, es mucho más fácil que nosotros procesemos una cantidad limitada de datos o datos agrupados en pequeños bloques que 17 párrafos que nadie se va a leer, ¿no? Esos son principios de factores humanos, de psicología cognitiva, que creo que son importantes, principios de usabilidad, arquitectura de información, diseño de interacción, em, sistemas sistemas y flujos, ¿no? Cómo funciona el movimiento de datos y de agrupación de información. También una cosa muy importante en diseño, y es que la forma sigue al contenido. Y hay algo que pasa con el Figma y con todo esto que, de nuevo, soy fan, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que el diseñador uno empieza y pone, voy a hacer una interfaz, entonces pongo cuatro cuadritos. Y uno ven acá, pero ¿por qué son cuatro cuadros? Porque es un cuadro y no un círculo. No porque, no, porque primero el contenido antes que la forma. Es decir, ¿qué es lo que yo quiero comunicar? ¿Qué es lo que yo espero que la gente haga en esta parte del proceso?
y luego pienso en cómo la forma puede estar al servicio de eso que yo quiero comunicar y de eso que yo necesito que la gente haga, ¿sí? Entonces, en diseño, la forma sigue a la función y al contenido, siempre. Eh, Ahora, por otra parte, eso en cuanto a principios de diseño. Hay otra cosa fundamental y es que el trabajo de UX, de experiencia de usuario y de diseño estratégico que está atravesado por una organización, ese trabajo sí o sí tiene que responder a objetivos de negocio. Entonces, además de tener en cuenta estos principios, yo necesito tener en cuenta con este trabajo de diseño que yo voy a hacer, cuál es el indicador de negocio que voy a impactar. Entonces, vamos a suponer que yo soy un banco. ¿Sí? Entonces yo estoy diseñando o estoy rediseñando el flujo de adquisición de tarjetas de crédito. Entonces, digamos, la actividad de diseño, ojo, eso es una actividad, no es un objetivo. La actividad de diseño que yo voy a hacer es rediseñar ese flujo. Pero yo como diseñador tengo que tener claro que el impacto del rediseño de eso es aumentar la La cantidad adquisición de de las solicitudes. tarjetas de tarjetas de crédito. Entonces, siempre es esto que yo voy a diseñar, ¿cuál es la consecuencia de negocio que va a tener esto que yo voy a diseñar? Wow. Eso por una parte. Eso es punto, digamos, ya aquí me pasé de principios a visión estratégica, ¿no? Entonces, en visión estratégica, uno, negocio. Esto, ¿cómo le apunta a los objetivos de negocio? Si la respuesta es no sé, tienes que irlo a averiguar. Si la respuesta es ya averigüé y resulta que esto no le pega a ningún objetivo de negocio, pues a lo mejor tendrás que estar trabajando en otra cosa y no en eso, Mm, ¿sí? claro, Porque todo el trabajo creativo y de diseño mediado dentro de una organización tiene que ayudarle al negocio a crecer o a disminuir sus costos o en el mejor de los casos a las dos cosas. Entonces, esa es hermoso. la parte número uno de la estrategia. La parte número dos es qué está pasando en el mercado. Es decir, ¿qué otros bancos, cómo están, cómo son los procesos de adquisición de tarjetas de crédito de los otros bancos, de los neobancos, cómo lo están haciendo en Europa, cómo lo están haciendo en India, cómo lo están haciendo, cómo yo recojo esa información y nutro mi trabajo de inspiración de cómo lo están haciendo los demás? Uno, para encontrar mejores prácticas. Mm, ¿Sí? Porque puede que si yo solamente miro al lado, los del lado pueden estar igual o peor que yo. Entonces, mm, ¿dónde encuentro gente que sí lo esté haciendo de maneras diferentes? ¿Cómo encuentro inspiración? ¿Cómo me aseguro que al menos lo que yo voy a hacer por lo menos está en el estándar de la industria? ¿Cómo claro. encuentro ahí cosas disruptivas? ¿No? Entonces, por otro lado está el mercado. Y por otro está el cliente, las personas, el usuario final. Entonces, ahí viene también, sí, Caro. No, 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 termina porque ahí tengo una pregunta. Entonces, recapitulando, entonces, en estrategia, negocio, ¿a qué indicadores de negocio le pego? ¿Cómo está el mercado y cuál es la información de mercado y de mejores prácticas que voy a traer? Y por otro lado está quién es la persona para la o las personas para las que estoy diseñando. Y cuando hablamos de las personas para quien estoy diseñando, y aquí hay una persona, voy a aprovechar a traer una pregunta que veo en el chat que dice, Sí, ¿cuál es el sí. papel de la antropología de negocios en un entorno absorbido por la inteligencia artificial? Entonces, ahí les va. Cuando hablamos de las personas, eh, normalmente nos quedamos en la segmentación tradicional. Voy a aprovechar que estoy con Caro porque con Caro siempre hacíamos desde que trabajé con Caro siempre la pongo de ejemplo cuando explico esto. Resulta que Caro y yo somos contemporáneas, ¿no? Más o menos tenemos la misma edad, trabajamos en lo mismo, digamos que hemos tenido una educación parecida, tal. Si a Caro y a mí nos pusieran en la segmentación tradicional, quedamos en el mismo segmento, ¿cierto? Pero ¿qué Señoras de pasa? 35 a 45.
Sí, señoras de 35 a 45 años, colombianas, con tal nivel de Adquisición, adquisición. formación, sí. Pero ¿saben qué? Carolina tiene una maravillosa hija adolescente y yo tengo un maravilloso perro que se llama Chilaquil, Adolescente también, por favor, adolescente señora. también. Eso nos pone a Caro y a mí en momentos de vida completamente diferentes, porque yo no puedo comparar, por ejemplo, un banco, por ejemplo, siguiendo con la misma estrategia, típicamente nos pondría a Caro y a mí en la misma bolsa, pero no debería, porque el momento de vida y las necesidades financieras de Carolina son muy diferentes a las mías. Me hiciste acordar de un proyecto que trabajé contigo justo con un escenario de segmentación muy robusta Ajá, ajá, para eliminar este ejercicio precisamente. Gracias, gracias porque ahí exacto. me enseñaste. Entonces ahí, justamente en las personas, es donde desde necesitamos empezar a explorar desde el punto de vista de la antropología, la sociología, las ciencias sociales, de las humanidades, empezar a decir, a ver, ¿cuáles son los componentes de los momentos de vida de esas personas más allá de los segmentos? ¿Cuáles son sus características, esas personas en dónde viven? Y ahí empezar a retar nuestros propios sesgos porque todos hablamos desde nuestros privilegios, por más que queramos ser incluyentes, y todos los tenemos, así no queramos. Entonces, ¿cuáles son nuestros sesgos y cómo podemos retar esos sesgos con la realidad? Entonces, ahí es donde podemos empezar a contrarrestar eh, todo esto, ¿no? Eso no quiere decir que entonces luego yo con toda esa información que recopilé no la pueda pasar por una herramienta de inteligencia artificial a que me ayude a sacar un reporte de todo esto más rápido o unas indicaciones. Mm. Eh, entonces, bueno, por ahí. Ujú. Esto me lleva a una pregunta y es, María, siguiendo con lo que estaba preguntando, ¿cómo se llama? Santiago. Em, y es, claro, ahora tú haces una interfaz en segundos, ¿sí? Entonces a mí me surge la duda de, bueno, caramba, si esto lo hace en segundos, tú ves ahora todos los sitios web y todos los productos son iguales, parecidos, con las mismas gráficas, con la misma tipografía, todo es igual. Tú entras, Ujú. no hay una diferencia más allá de que el logo es diferente y los colores son diferentes. Pues entonces, ¿dónde entra esa investigación y esta parte más humana, dejando de lado lo que estabas hablando de las pruebas sintéticas, que yo creo que las pruebas sintéticas son las que hacen que todo sea más igual, en lugar de que sea más único? En este masivo diseño de interfaces iguales en Internet, ¿dónde queda o cómo nos entregas a nosotros dentro de esos fundamentos que nos estaba pidiendo el amigo? ¿Dónde quedan esas buenas prácticas de investigación? Más allá de si nos ayudamos de la IA o no, si voy a sacar a la IA de aquí, porque la IA ya está en el diseño de la interfaz, pero ¿cómo usted usa esa herramienta de interfaz apalancándose de una buena investigación? ¿Cuáles son esos principios que deberíamos seguir o esos fundamentos, como los llamaba Santiago? Eh, por acá, a ver. Hablando primero lo que les decía de la segmentación, ¿no? A ver, yo tengo que igual partir de la segmentación tradicional porque partamos que yo no diseño para todo el mundo. Entonces, de ese segmento yo empiezo a pasar esas personas a segmentos de vida, a momentos de vida y a diferentes características de esas personas para entender la vida real de esas personas, ¿sí? Y también es muy importante que si yo, por ejemplo, trabajo con una organización que está en todo un país, ni siquiera hablemos de todo el mundo, de todo un país, yo como no me quedo, no sé, así como Colombia no es Bogotá, Mm. ni Colombia no es el Parque La 93, Ni Medellín. Mm. ni México es la Ciudad de México, ni la Ciudad de México es Roma, Condesa, Juárez, Mm. Reforma, ¿no? Como yo digo, a ver, si esto es un producto que sirve a todo un país o a una gran parte de la población, yo cómo mezclo sus ciudades, personas que están en ciudades principales con personas que están en ciudades intermedias, con barrios que están en la periferia, con zonas rurales.
¿no? Y empiezo a mapear esa diferencia de características. Porque si yo me quedo únicamente con las ciudades principales o me quedo solamente con que, o yo creo que Ciudad de México es Latinoamérica, Mm, ¿no? Tú estás perpetuando el sesgo en tu investigación. Ahora, que si por ejemplo tú eres un producto global y al menos vas a hacer investigación en México, pues de hacer investigación es siempre mejor hacerla que no hacerla, ok. ¿cierto? Pero Mm, entonces, ¿cómo lo perpetuamos? Ahora, hay una cosa muy importante, Caro, y es que algo que nosotros nos estamos planteando de manera muy fuerte en Usaria eh, es cómo le ayudamos a las empresas a llegar donde la inteligencia artificial no puede llegar. mm, sí, esa está buena. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hemos trabajado los últimos años bastante para una empresa de tecnología, pues de las más grandes del mundo, eh, con un sistema de mensajería que usamos todos los días. Y hemos tenido el gusto de recibir varias veces, tanto en Ciudad de México como en Bogotá, a los equipos que diseñan esa herramienta, por ejemplo, para pequeños negocios. Y los hemos llevado a recorrer mercados, pequeñas peluquerías, pequeños spas. El señor que, miren, entonces, por ejemplo, hemos visto cómo un señor que vende pollos en el mercado, con una mano corta el pollo y con la otra mano usa esa herramienta para venderle el pollo a las vecinas. Miren, esa gente que diseña esa herramienta desde su oficina en Londres, ni en sus sueños más locos podría imaginarse que mucha gente en Latinoamérica usa ese sistema de esa forma. Entonces, ¿cómo nosotros con la investigación traemos datos que es imposible que la inteligencia artificial tenga? Después de ahí ya vemos cómo nos apalancamos, cómo resumimos, pero es cómo llegamos donde los algoritmos no pueden llegar y podemos entregar valor. ¿Qué pasa y cuál es uno de los riesgos? No es que yo esté totalmente en contra de los usuarios sintéticos, es algo a lo que yo le quiero dar el beneficio de la duda para ciertas cosas, pero hay unos riesgos muy peligrosos y es que el hacer investigación de esa forma, solo con algo sintético, elimina la sorpresa. ¿Cuál es Claro. la sorpresa? El señor cortando el pollo con una mano y con otra mano usando mi sistema, atendiendo a 10 personas al tiempo dentro de un mercado. Mm. ¿Cuál es la sorpresa? Estar haciendo una investigación, por ejemplo, para temas financieros con amas de casa y pensando que ellas casi no tienen ingresos y salir a las calles y darse cuenta que ellas venden Avon, Jambal, Avon, no sé qué, esto, revenden, salen el domingo mejor dicho, que tienen más fuentes de ingreso que uno. Mm, Pero eso uno solo lo va a saber saliendo a la calle, cierto. ¿sí? Entonces, porque yo diría que ya ni siquiera las entrevistas por Zoom. O sea, sí, Pues o sea, sí, dependerá, sí, dependerá, dependerá. ¿cierto? Pero sí creo que hay una necesidad de volver a conectar con lo humano, de salir a la calle, de ir a los negocios, de ir a la casa de las personas, de ver la gente, porque es que las cosas para las que nosotros diseñamos, muchas funcionan aún en la vida real, Claro, claro. ¿no? Entonces, ahí tenemos que Ah, entrar. Ahí unimos la antropología, la respuesta de los fundamentos de UX, cómo prevenimos que que la IA no se vuelva una herramienta de decisiones. Nos quedan 6 minutos y me encantaría que respondieran las dos preguntas que nos hicieron. Sí, sí, sí. Tres, además. Una es Andrea que dice, voy a leer las tres para Ujú. que, ¿sí? Sí, sí, sí. Dice, ¿qué ejercicios o qué técnicas usan para mantener la creatividad para no depender de la IA? Grandiosa porque se une un poco como con lo que estabas acabando de decir y es, a ver, cuando tú sales y el factor sorpresa, pues caramba, eso te ayuda a la creatividad. Luego, Nati, Ujú. no, otra dice, pero esas investigaciones toca hacerlas con humanos o podemos apoyarnos de los usuarios sintéticos. Bueno, ya creo que la respondiste. Y luego Nati.
tu Natalia Ajá, Grant, ajá. pregunta, ¿qué deben hacer saber los profesionales UX para mejorar su criterio al momento de usar IA en sus labores? O en otras palabras, ¿cómo evitar hacer un prompt mediocre? Ah, bueno, que creo que eso ya lo respondimos al No, principio, pero pero sí puedes abarcar ahí ya sí. como... ujú, Sí, entonces a ver, hay varias cosas. Primero, hablando de la creatividad. Aquí quiero compartirles una reflexión que llevo los últimos dos años como pensando, y por ejemplo en UX nos hemos metido mucho en el cuento del diseño estratégico de los negocios. Eso está muy bien, se los acabo de decir, pero no se nos puede olvidar que el diseño y los contenidos, el UX Writing, todo eso viene atravesado por la creatividad. O sea, nosotros somos el lado creativo de los negocios y la creatividad hay que estimularla. ¿Cómo estimulo la creatividad? Viendo referentes, estando más allá afuera, ujú, prestando atención al mundo real. ¿Sí? Yo le decía hace poco a mi equipo, a ver, si yo no sé, trabajamos para una farmacia. Todos tenemos que ir a la farmacia eventualmente, o entramos o pasamos por ahí, o entramos a un supermercado y pasa. Si yo estoy trabajando, por ejemplo, con una farmacia, ¿cómo yo despierto mis sentidos cuando entro a una farmacia? ¿Me explico? Es decir, ¿cómo yo presto atención? ¿Qué me está contando esa farmacia? ¿Cómo están organizadas las cosas? ujú. ¿No? Claro. Sí, o sea, ¿cómo yo empiezo a estar más presente? ¿Sí? Por otro lado, eso sí es muy o sea, sé que esto tiene que ver con gustos, pero yo soy una gran defensora de la lectura y de leer literatura, porque la literatura de ficción me ayuda a generar empatía y a despertar la creatividad, porque me permite irme a conocer historias y mundos de los que probablemente de otra forma yo no tendría acceso. Entonces, creo que la lectura es clave, creo que el estar presente, creo que el ir a lugares que nos incomoden, ¿sí? Por ejemplo, a mí me gustaría saber mucho más de arte, pero la realidad es que no sé tanto. ¿Qué hago? Me incomodo. Y voy a museos y voy a exposiciones y a veces digo, no entendí un carajo, pero voy a hacer el esfuerzo de entender más. Y resulta que por allá investigando sobre esa exposición a la que fui, se me prendió el bombillo sobre otra cosa a la que yo llevaba 2 semanas trabajando, Mm, ¿sí? Otra cosa también muy importante para estimular la creatividad y es el descanso. Estamos en un mundo que, pucha, eso es una perseguidera, todo lo necesitamos para entregar, todo tiene que ser ágil, todo lo necesitamos ya. Y entonces, cuando todo es rápido, todo es igual. El mm, resultado es igual y cae en esto, Caro, que dices que todo se parece. mm. Y uno necesita dejar descansar la mente para que las ideas vuelvan a surgir, para uno poder empezar a conectar patrones. La creatividad tiene que ver mucho con yo cómo conecto los puntos, pero para poder conectar esos puntos, pues yo los tengo que estimular. Yo sumaría a esa lista, María, hacerse Ujú, preguntas. ujú, No dar por sentado las cosas, ¿sí? Y pueden ser preguntas muy profundas, como si existe el alma, ujú, como otro tipo de preguntas como, pero ¿quién a carajos habrá dicho que es que la taza debería tener el, sí? Y algunas personas la ven a la derecha y otras personas que son zurdas la ven a la izquierda, ¿sí? Pero ujú. eso es a la derecha, o sea, hacerse preguntas. Yo también creo sobre las cosas que observamos en el día a día, preguntas sobre incluso las cosas que pensamos, también estimulan la creatividad porque siempre una pregunta indudablemente nos lleva a que el entorno nos dé las respuestas. Entonces, también yo sumaría las preguntas, sumado a lo que tú acabas de Quisiera, decir. quisiera, Caro, tomarme un momentito para contestar la pregunta de Natalia porque creo que es muy valiosa y es cómo mejorar el criterio. Y aquí arranco con una reflexión. Nosotros a nuestros equipos les pedimos mucho criterio y desarrollo de pensamiento crítico, pero no lo desmenuzamos. O sea, todo el mundo habla de pensamiento crítico, pero ¿eso qué quiere decir? Mm, ¿Sí? Entonces, por un lado es
El pensamiento crítico es yo cómo cuestiono las posturas, ¿sí? Y es como yo soy capaz de separarme y decir, yo cómo cuestiono esto. Yo puedo estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero ¿cuáles son las posturas? Si yo estoy a favor de esta postura, ¿qué diría? Si yo estoy en contra de esta postura, ¿qué diría? Si yo quiero refutar esta postura, ¿qué diría? Si yo quisiera agregarle algo a esto, ¿qué diría? Sí, y el pensamiento crítico en diseño viene apalancado de estas cosas que yo les decía ahorita, el negocio, el mercado, las personas. Eh, También una cosa muy importante en el pensamiento crítico con la pregunta que nos hace Natalia por el chat es de cómo evitar hacer un prompt mediocre es el contexto. O sea, siempre yo como doy contexto. No es lo mismo hacer una investigación porque simplemente yo tengo curiosidad sobre un tema, a yo quiero hacer una investigación porque le quiero entregar una guía a mi equipo sobre tal cosa. O quiero hacer una investigación porque me invitaron a dar una ponencia sobre X tema. Entonces, el contexto, la audiencia para la que va, siempre va. El tema puede ser el mismo, pero la audiencia puede ser distinta. Entonces, Contexto. aquí el contexto, ¿no? El juicio contextual. Eh, También está la parte como del razonamiento ético. Entonces, ¿cómo podemos hacer ese cruce entre las necesidades de las personas y el negocio? Porque sí, nosotros le servimos al negocio, pero la idea es que lo hagamos de la manera más ética posible. Y hay una cosa muy riesgosa con el uso de inteligencia artificial y es que esto puede empezar a replicar patrones oscuros, mucho más fácil. Porque es mucho más fácil que le diga yo, los patrones oscuros son estas cosas que tú no te diste cuenta y de repente tienes 20 cajas de Amazon esperándote en la puerta. ¿Por qué? Porque es tan fácil comprar a un clic que ya te Claro. volviste una persona consumista, ¿no? Entonces, Mm, ¿cómo encontramos también, o volviendo a los grises, como ese equilibrio entre que yo le ayudo al negocio, pero desde una visión ética, porque yo ética. tengo que pensar en el impacto a largo plazo? ¿Cuál es otro de los riesgos de la inteligencia artificial y hacer tan rápido las cosas? Es que yo pienso en la ganancia rápida y poco pienso en el impacto a largo plazo de esto. Entonces, también en ese desarrollo de criterio, yo cómo le puedo preguntar o hacer preguntas éticas a la inteligencia artificial. Si todo esto sale bien y empezamos a vender un montón de esto, ¿qué es lo peor que puede pasar? Ujú. ¿Cuál podría Pues ser el sí. escenario futuro catastrófico y cuál podría ser el escenario futuro positivo de esto? Y con eso uno empezar a decir, pucha, aquí hay riesgos que yo no había visto. Eh, Es cierto, un poco tanta inmediatez nos olvida de pensar en el futuro y creemos que el futuro son los siguientes 3 meses, pero no necesariamente. Hay cosas que van a tener impacto hoy, en 3 meses y en 3 años. Mira, Fenomenal. Y Sarai nos ¿no? pregunta, o bueno, te pregunta a ti, a mí no, porque yo qué vas a ver, pero lecturas que recomiendes especialmente a quienes son juniors en UX para ampliar su forma de pensar, fortalecer el criterio, mucho más allá de las herramientas y de la IA. A ver, de nuevo, yo creo que hay que volver a los básicos. O sea, para mí es fundamental que una persona que está empezando, em, volvamos a los básicos. Entonces, básicos de interacción humano-computadora, de usabilidad, de arquitectura de información, cuáles son sí, esos principios básicos. Yo después a través de Caro les puedo mandar como un listado de libros. Eso te iba a eh, decir, que si nos puedes regalar sí, primero los fundamentos que nos ajá, pedía sí, Santiago, como una ujú, listica bien organizada de esos fundamentos y recomendaciones de herramientas y de libros y de tal, porque me parece sí, full valioso el ejercicio. De todas maneras, pues también gracias por estos 5 minutos adicionales a las 60 personas que han estado con nosotros desde el segundo uno, a ti, María maravilloso. Isabel, por tu tiempo, por tu conocimiento, por tu maravillosa forma de hacernos ver el mundo de otra manera. A mí me genera pues así como una emoción muy particular.
Me llevo muchísimos aprendizajes. Les vamos a enviar en un correo la grabación porque esto vale muchísimo la pena, la transcripción porque sí que vale la pena. Y cuando María nos entregue sus recomendaciones, pues las recomendaciones de María. Y pues nada, fenomenal. Es que, Ay, como Caro, decía Nati, gracias. gracias a ti, muchísimas, Gracias a muchísimas todos. gracias. Pues nada, les invito a que sigamos Eso, conectados, a que sigan pues nuestro trabajo, el trabajo que estamos haciendo en Usaria, un trabajo muy chévere que estamos empezando a hacer con una proyecto hermana de Usaria que se llama Cíclicas Lab. Entonces, bueno, me encantaría por ahí verlos y verme. eso iba a decir, que en las redes sociales pueden encontrar a María Isabel Murillo y a Usaria, Ujú, Usaria. Y ujú. bueno, pues que nos sigan a nosotros también, We Are Content, y que prueben nuestra plataforma de generación de contenidos para SEO. Pues nada, María, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a todos los que se conectaron por esta hora maravillosa y nos vemos. Un abrazo, Caro. Gracias. Gracias Gracias, a mi amor. todos. Chao. Chao.